Queridos centinelas de la fe, una buena interpretación es necesaria para una comunicación efectiva. Esta es importante para todos los aspectos de la vida humana, a nivel social, a nivel familiar, pero también a nivel espiritual. Le pongo un simple ejemplo. Hace mucho tiempo que se envió un telegrama al encargado de una cárcel. Cito: matarlo no, soltarlo. Fue la decisión del juez. Sin embargo, la persona, cuando comunicó el telegrama, colocó la coma en una parte donde no estaba ubicada y comunicó matarlo, no soltarlo. Esta persona fue asesinada, fue ajusticiada, se le cobró la vida, cuando en realidad se le había dado la absolución. Matarlo no, soltarlo. Así también es importante para la palabra de Dios. Por eso quiero compartir con ustedes algunos principios de interpretación bíblica y al final quiero poner un ejemplo con la primera lectura del domingo pasado, del 10º domingo del tiempo ordinario. Toma tu Biblia, vamos a aprender. 10 principios de interpretación bíblica. El primer principio es que la interpretación bíblica precisa de la fe. Muchas personas se acercan a la palabra de Dios desde un aspecto científico, que está muy bien, pero es necesario analizar, acercarse a la palabra de Dios con el ingrediente de la fe. Porque no es un libro científico, no es un libro biológico, aunque contiene todos estos datos. La fe es necesaria para una interpretación humilde, sencilla, una interpretación que comunique el verdadero sentido que ha querido comunicar la palabra de Dios. El segundo es que hay que empezar buscando el sentido natural de la palabra, es decir, aquello que verdaderamente quiere comunicar. No podemos nosotros comunicar lo que queremos comunicar. Cada texto tiene un sentido natural, tiene una idea fundamental que el autor sagrado ha querido comunicar por inspiración divina. Nosotros, como intérpretes de la palabra de Dios, debemos comunicar ese sentido. El peligro del día de hoy es que se quiere aligerar la palabra buscando hacer el contenido más agradable, y esto no va de acuerdo con el sentido de la palabra de Dios. El tercer aspecto es que cada texto debe ser explicado en el contexto de toda la Sagrada Escritura. Nos gusta sacar pequeñas frases, pequeños versículos de contexto y del contenido literario donde está insertado este texto. Con esto ponemos la palabra de Dios a decir lo que no quiere decir. El cuarto aspecto es que es importante el contexto histórico. Una interpretación fuera del contexto histórico se vuelve una interpretación simple y fideísta, es decir, alejada de la realidad. Cada texto tiene un contexto y por eso nosotros debemos preguntarnos quién lo escribió, cuándo lo escribió, para quién lo escribió y en qué circunstancia lo escribió. Además, cuál era su intención y cómo lo iban a entender los primeros oyentes o lectores. De todas estas preguntas, entonces yo saco la aplicación para el día
de hoy. Hay que tener también en cuenta el contexto literario donde se ha escrito el texto. Dígase que se entendía, por ejemplo, por casa, por ciudad, aquellos textos que hablan de pastores y de rebaño, cuáles son el contexto histórico donde se mueve, porque un rebaño en Israel es muy diferente a un rebaño en Europa y un rebaño en América. Entonces es necesario dominar el contexto literario. Hay que tener en cuenta el lenguaje de cada texto. Por eso hay un lenguaje narrativo, metafórico, poético, profético y un lenguaje apocalíptico. Hay que tener en cuenta las metáforas, las comparaciones, las parábolas, por ejemplo, el buen samaritano, la parábola del sembrador, porque cada una de ellas contiene imágenes necesarias para dar una buena y correcta interpretación del texto. Séptimo, hay que tener en cuenta las pequeñas palabras de conexión, díganse las conjunciones, las preposiciones. Muchas veces son simples, muchas veces son sencillas, pero tienen un gran sentido. Porque, por ejemplo, cuando dice el texto, por lo tanto, entonces, sí, por qué, está indicando que viene una conclusión después de una gran exposición. Cuando nosotros tenemos en cuenta estas pequeñas palabras, nosotros estamos buscando el sentido clave que viene articulando, que viene dándole cohesión a todos los versículos que nosotros estamos leyendo. Número 8. Hay que interpretar los textos menos claros a la luz de otros textos que están más claros. Es verdad, porque la Biblia se aclara a sí misma. Porque muchas veces nosotros no tenemos el aval histórico, geográfico y cultural que hay entre todos los textos, y por eso debemos acudir a otros textos para explicarlos y para aclarar algunas palabras o conceptos que se encuentran en lo mismo. Hay que tener en cuenta la visión original de cada texto. Muchas veces nosotros tenemos traducción de traducciones. Y las traducciones, como bien le he explicado en otros videos, tienen un objetivo. Por eso, nosotros debemos buscar una traducción que se adecue a las necesidades del momento. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es una traducción de estudio. Si yo voy a estudiar la Biblia, debo buscar la Biblia de Jerusalén porque es la mejor traducción para estudios. Pero si yo soy este tipo de persona que me gusta una construcción literaria bien hecha, debo buscar la traducción de Alonso Shecker, la Biblia del pueblo de Dios, porque es una traducción hecha según todos los criterios a nivel literario. Por último, hay que tener en cuenta la dimensión cristológica. Cristo, que no viene a abolir el Antiguo Testamento, sino que viene a llevarlo a su plenitud. En él encontramos la plenitud de la Biblia, y por eso desde Cristo reinterpretamos todos los conceptos, todas las leyes, no sacándolo de contexto, no acabando con ellos, no eliminándolos, sino llevarlo a la plenitud. En esto, si ustedes se fijan, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Jesús dice: no he venido a abolir las leyes, sino que he venido a llevarla a la plenitud. Estos son 10 principios básicos para una buena interpretación de la Biblia. Ahora, queridos centinelas de la fe,
les invito a que tomen sus Biblias y nos ubiquemos en Oseas 6, del 3 al 6. Oseas 6, del 3 al 6, para que veamos un ejemplo de por qué es importante una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. Ya estamos ubicados en el texto del capítulo 6 del libro de Oseas, los versículos 3 al 6. Por si acaso y alguien tiene misal o tiene el rayo de luz o otro subsidio de la palabra de Dios, es la primera lectura del domingo pasado. Recuerden que es el 10º domingo del tiempo ordinario. Dice el texto: esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí por medio de los profetas, os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimientos de Dios más que holocaustos. Veamos la primera parte. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. Bellísimos esos versículos. Esforcémonos por conocer al Señor. Creo que debe ser la actitud de cada uno de nosotros. ¿Quién está hablando? Está hablando el pueblo de Israel. Es el que está hablando. Ahora bien, utiliza una frase hermosísima: esforcémonos por conocer al Señor. Y diríamos nosotros, está bien que el pueblo se esforzara por conocer al Señor. Pero está mal en este texto. ¿Y por qué está mal en este texto? Porque el pueblo de Israel no se había convertido. Estaba oprimiendo a todos aquellos débiles y por eso dice: esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Ante su maldad, el pueblo decía: tranquilos, el Señor nos va a perdonar, como amanece todos los días o como llueve según el ciclo natural de la naturaleza. Es la misma actitud que tenemos tú y yo cuando cometemos el pecado pensando que el Señor nos va a perdonar. Es una actitud viciosa. Pero si nosotros no dominamos el contexto del texto, ni quién está hablando, nosotros podemos pensar: es una actitud majestuosa del pueblo de Israel. Es una actitud dañina. Es una actitud de dolo y de trampa, de querer controlar a la divinidad. Fíjense que por eso, aquí inicia el Señor, inicia Yahvé a hablar. El Señor les responde con dos preguntas retóricas. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Las preguntas retóricas son aquellas que no necesitan respuesta. ¿Y por qué si hubiese sido buena la actitud del pueblo de Israel de esforzarse por conocer al Señor, el Señor les responde con dos preguntas que le cuestionan? Porque el Señor debió sentirse contento y feliz, que ellos quisieran conocerle, que ellos quisieran buscarle. Pero Dios les responde con dos preguntas retóricas porque conocía muy bien su intención. Y por eso le dice y les responde con las mismas imágenes de la naturaleza que ellos usaban del día y de la noche. Y le dice: su piedad es como nube mañanera, como rocío de la madrugada que se evapora. Era una efervescencia que se acababa inmediatamente y Dios se lo dice.
Y por eso le dice, por eso yo les herí a ustedes por medio de los profetas y les condené con la palabra de mi boca. Porque ustedes no quieren conocerme, ustedes no quieren buscarme, ustedes quieren controlarme. Ustedes creen que mi perdón viene automático y no es así. Y por eso concluye con esta majestuosa sentencia. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. Miren dónde surge esta frase. Nace en este contexto de un pueblo que no se quería arrepentir, de un pueblo que quería controlar a la divinidad por medio de los sacrificios y de los holocaustos, y que sin embargo maltrataba a todo aquel que estaba necesitado de la ayuda social. Muchas veces hay personas que vienen y sacan este versículo de contexto y le dice a usted, mire, el Señor no quiere sacrificios, el Señor no quiere holocausto. Es totalmente necio poner a decir la palabra de Dios lo que no está diciendo. El texto dice, Dios no quiere sacrificios y holocaustos cuando tú quieres usar esos sacrificios y esos holocaustos para controlar a la divinidad. Ahí Dios no lo quiere. Pero sin embargo, cuando tu sacrificio y tu holocausto y tu ofrenda viene de un corazón sincero, de un corazón entregado a Dios, de un corazón que busca conocer a Dios, Dios acepta tus sacrificios y tus holocaustos y tus ofrendas. Esta es la correcta interpretación de Oseas 6, del 3 al 6. ¿Ven lo importante que es dominar los principios de una buena interpretación? Queridos centinelas de la fe, este es un video solamente para despertar en ustedes la curiosidad de escudriñar las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga.